Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en ZBR TV Online, en tu programa A Tu Salud. Agradezco nuevamente a mi productor, el licenciado Rodrigo, por el espacio, y les recuerdo que tenemos redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, para que por favor nos den like y nos compartan. Yo soy el doctor Enrique Ayala, me encuentran en Facebook como Ramón Enrique Ayala Rodríguez, igual que en YouTube y en Instagram, y en Twitter me encuentran como Dr. Quique Cro, para que nos den like y nos compartan por favor. El día de hoy, a mi mano izquierda, agradezco que se tomara su tiempo a mi amiga la licenciada en psicología, Berenice Herrera Flores. Beren, muchas gracias por tu tiempo. Y ella tiene una pequeña empresa que se llama Aitana Psicología Integral. Su consultorio está en Avenida Universidad Oriente, número 154, local 25, en Plaza La Cruz Centro. Teléfonos para citas 212-7245 y 4421-196311. Voy a volver a repetir esto más adelante. Antes de dar su currículum y antes de entrar en el tema, para no interrumpir, esta es una sección que me encanta mucho, Bere, porque afortunadamente hemos ido creciendo en la audiencia y es el espacio de saludos. Voy a empezar como siempre a Julia Mendoza y a Lía Regina, que es mi esposa y mi hija, y como siempre mi hija me dice que la diga así. Muchas gracias por verme. También vamos a saludar a Denise Yáñez, Marco Antonio Mendoza Pérez, Licosa Cortés, Gabriela Lavarrere, porque la otra vez me regañó que no se dice así. Amiga, te mando un beso, muchas gracias. A Lupita Serrano, Liliana Tavernier, Norma Becerra, un gran amigo que hace años que no veo, pero gracias por seguirme en Facebook, Takenobu Yamaguchi, muchas gracias amigo. Julieta Martínez, Sony Mozaleno, Carlos Pérez, Alejandro Zamora, amigo, un abrazo si me estás viendo. Polo Gasca, colegazo, qué gusto. Alfonso Aguilar, es mi suegro. Okay. Suegro, gracias por verme. Ya le ya al Facebook y al Twitter, excelente. Y es una persona ya, aunque no le gusta el término, ¿verdad? Lo voy a decir, adulto mayor, pero qué padre. Después vamos a hablar sobre esto. Claro. A Carla Yadira, Grace Ayala, Yudiel Vigil, amigo. Roberto Ayala, es mi hermano y siempre me anda cotorreando por estas redes. Andrea Curiel, a la psicóloga Alicia Radillo, a Telma de Dios Ayala, amiga y compañera aquí de ZBR TV, Erika Baeza, Carla Olvera, Iraíz Nolasco Parra, Max RS, amigo, qué gusto, Mariano Horta, desde Cadereyta nos ven también por allá, José Luis Galvez, Isa M. Luna, ella nos ve desde el norte, desde... Voy a preguntar la ciudad porque luego digo una cosa y no es y... sí, mejor el norte ya. Amiga, sabes que soy muy malo para esta de la geografía y la ubicación. A Pris Carrillo, Cristian Reséndiz Cañedo y Claudia Moreno, entre otros. Mil gracias, en serio. Este programa se debe a ustedes y gracias a ustedes y a su audiencia seguimos aquí. Les agradezco todos sus comentarios. Les pido de favor que me sigan mandando opciones de temas que quieran ver aquí en tu programa, porque es para ustedes y por ustedes, aquí en hashtag a tu salud, A, T y S con mayúsculas. El día de hoy, mi psicóloga Berenice, ella es psicóloga por la UNAM y tiene diplomados en terapia cognitiva del adolescente, en tanatología y en intervención en crisis vía telefónica, entre otros. No podemos dar, como la vez pasada comentamos, todo el currículum porque si no nos llevamos un poquito más de tiempo. Y mil gracias otra vez, Beren, por estar conmigo. Gracias a ti. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Como médicos, como sector salud, el tratamiento de los pacientes es multidisciplinario. Así es, así debería de ser. Así debería de ser, exactamente. Dentro de mi área de especialización, que es la gerontología, que es la ciencia del envejecimiento, nosotros nos hemos dado a la tarea de que si no atendemos al paciente, pero no solo con los chochitos, que es lo biológico, sino también psicológicamente, no hay una buena evolución en los pacientes. Por lo que el día de hoy vamos a hablar del tema
¿Cómo influyen las emociones en mi salud? Y para darte entrada y que te explayes en este tema, por favor, vamos a empezar a que me expliques un poquito desde el punto de vista psicológico, ¿qué son las emociones, Benny? Ok, las emociones es bien sencillo y bien básico. A veces tenemos una mala información de que hay emociones positivas y emociones negativas. Las emociones no son otra cosa más que una respuesta de nuestra mente, de nuestro cerebro, para enfrentar algunas cosas, algunas situaciones. No hay emociones positivas ni negativas, solamente son emociones y nos ayudan en muchas ocasiones a poder solventar y ir trabajando algunas cosas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Por ahí habrán visto una película muy sonada que se llamaba Intensamente. Ah, sí, muy buena, muy buenísima. Película. Creo que es una de las mejores películas donde nos permite ver incluso una parte muy pesada que es la neuroanatomía, perdón. Sí. Ahí la muestran de una manera bastante divertida. ¿Cuáles son nuestras emociones, nuestras 5 emociones básicas? El asco, el miedo, la ira, la angustia, y la felicidad. De estas 5 emociones, como ustedes vieron, pues 4 son o se considerarían dentro de lo negativo. Y solamente una habla de la felicidad. Que es la que está así toda de pelo azul y con la sonrisota todo el tiempo. Es aquella que trata, es como el líder, digamos, del equipo, ¿no? Ira, pues es ese rojo chaparrito chiquito que todos cargamos en algún momento y se le enciende el cabello cuando se enoja. Claro. Asco, todo le da asco, ¿no? Tiene una cara así de incluso guácala. Esas emociones no es que sean negativas, esas emociones nos ayudan a sobrevivir. ¿A qué nos referimos? A estos mecanismos que nos permiten ir pasando eventos en nuestra vida y que ponen en alerta a nuestro cuerpo. Y de esto es totalmente fisiológico. Claro, por Cuando supuesto. yo siento hacia algo, asco o repulsión, es porque seguramente en algún momento me pude haber alimentado con algo que hubiera estado echado a perder. ¿Qué hace mi cuerpo? Lo va a sacar y va a decir, no, esto es repulsivo, me va a dar asco, pero por protección para que no me lo vuelva a comer. Entonces no es que sea negativo, la realidad es que nos ayuda como un mecanismo de defensa para salvarnos de algo. ¿Qué pasa con las emociones? El problema es que no nos enseñan a gestionarlas. Es decir, no es malo que me enoje. No es malo que pueda yo externar mi emoción a través de enojarme, de gritar, de esto, sino el punto es hasta dónde dejo que esa emoción de enojo o de ira me domine. Claro. Y domine todo mi mundo. Y que a lo mejor en vez de que sean 5 minutos de enojo y de rabia, se convierta en una semana que no le hablas a tu pareja. Sí, sí. Porque a lo mejor se le ocurrió no guardar los zapatos. Ya ves que a los maridos casi no se les da eso. No sucede. Entonces, pues no le hablo una semana porque estoy enojada. La realidad es que ahí hay otros mecanismos que están haciendo que tú no quieras hablarle, pero lo justificas a través de la emoción. Entonces, aprender a gestionar las emociones es la gran importancia de ir con un psicólogo. Claro, por supuesto. Los psicólogos nos dedicamos a eso, a gestionar, a ayudar a ese paciente a que entienda sus propias emociones. Por supuesto. De dónde vienen, por qué vienen de ahí, cuál es la temática. Y las emociones nos acompañan desde el útero materno. Sí, sí es cierto. Hasta el ataúd y yo diría que hasta el lugar donde nos van a llorar después. Es decir, toda la vida tenemos emociones. Sí, fíjate que eso es cierto, porque tomando en cuenta lo que dices de la película, es una niña pequeña, es una niña chiquita, y esto lo tomo porque de repente decimos, ay, es un niño, no lo va a entender, es una pequeñita, déjala, se le va a pasar, pero no tomamos en consideración su emoción, no tomamos en consideración o nos preguntamos por qué se enojó, por qué le dio asco, por qué se puso triste, por qué se puso alegre. Y esto a la larga fisiológicamente nos repercute. Demasiado. ¿Has oído de la gastritis? Casi no, ¿verdad, Doc? Exactamente. La gastritis, la colitis,
todo este sistema digestivo se ha descubierto a lo largo de distintos estudios que efectivamente es uno de los sistemas más relacionados con las consecuencias de las emociones, ¿no? Sí, con cómo gestionamos nuestras emociones. Muy cierto, y de pronto, en mi época yo me acuerdo que decían que era la famosa colitis nerviosa. Sí, ¿no? Exacto. Que tenía que ver, o su fundamento estaba puesto básicamente en las emociones. En que si eras un niño berrinchudo, en que si eras un niño caprichoso, seguramente te iba a dar colitis, ¿no? Y probablemente no es que no lo fueras, es que esos berrinches y esas actitudes tenían un fondo emocional. Claro, por que a lo mejor antes los papás pues eran de otra forma de educación y había una gestión distinta, ¿no? Yo diría, en muchos casos, una negación de las emociones de los hijos. Completamente. Me encanta mi madre, le mando un beso, porque me dice, ay, ya que tú estudiaste medicina, doy gracias a Dios de que por milagro estás vivo. Porque de tantas cosas que me dices, yo creo que ya te hubieras muerto, porque yo ni siquiera pensaba en eso. Y eso es muy cierto, porque ahorita creo que hemos llegado al otro extremo, ¿no? Antes había una disciplina exagerada. Y llegaban hasta los golpes en ocasiones, afortunadamente no fue mi caso. Y ahora llegamos al, ay, pobrecito, ay, no le digas, ay, mira esto. Y entonces ya nos fuimos, no a la libertad, sino al libertinaje y buscándolo por definición de diccionarios, ni siquiera que me lo estoy inventando. Y entonces eso también no le ayuda a las emociones del niño. Y efectivamente, cuando nos llegan pacientitos a consulta, puede ser ese paciente con emociones no bien estabilizadas, que sea el que más se enferma, el que más le duele la panza, el que más diarreas tiene, el que más dolores de cabeza llegue a presentar, mareos, náuseas, y se debe a las emociones, ¿no, Belén? Sí, así es, porque además al pobre chiquillo le mandamos a hacer toda una batería de estudios clínicos tremendos, el pobre le tiene pavor a las agujas por si algo faltaba. Y entonces lo único que hacemos es exacerbar el problema, ¿no? Porque a lo mejor no es una cuestión solamente física. Probablemente si iniciamos el tratamiento a nivel emocional primero, van a disminuir en gran medida todas estas situaciones que lo acompañan a nivel físico. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces podemos gestionar de una manera distinta y el niño va a empezar a saber conocerse y a saber qué lo estresa, qué no le gusta, qué sí le gusta. Pero cuando el niño no tiene esta capacidad para hablar con el adulto, ¿no? Que tú decías hace un momento, de decir, oye, me estoy sintiendo incómodo y llego de la escuela y casualmente me duele la cabeza y casualmente me da vómito y casualmente a la mañana siguiente no me quiero levantar o me hice pipí en la cama. Algo nos está diciendo esa conducta, ¿no? Los seres humanos actuamos la conducta, esas emociones que no podemos hablar, que no sabemos cómo expresarlas, las vamos a actuar. Y fíjate, ahorita me llegan dos ejemplos típicos y a mis amigos profesionales de la salud que me hacen el favor de seguirme, no me van a dejar mentir que es si no te portas bien, le digo al doctor o a la enfermera o al dentista que te inyecte. O sea, cuando no debe de ser así, porque la inyección tiene un objetivo y un porqué, y entonces ya le metiste miedo a tu niño, ¿no? Esa es una. O dos, las mamás. Y lo digo porque así lo he visto. Cuando llegue tu papá, le voy a decir, y el papá que no controla las emociones llega, y en lugar de preguntar, oye, a ver qué pasó, cómo está esto, lo otro, o llegar a un acuerdo con el niño y la mamá, porque luego también de repente veo que se histerizan nomás porque sí, ya le metió su regañada, o ya le dio sus nalgadas, o desgraciadamente también lo golpean, o son los niños víctimas del famoso bullying en la escuela, y no lo notan los papás. Entonces, llegan con el pediatra, y el pediatra, porque su profesión es ser pediatra, es médico, le hace los estudios, todo, y llega con el papá y le dice, ¿sabe qué? Pues no es médico, no es una cuestión médica. Y el papá, en lugar de entenderlo, dice, no, este pediatra no sabe, y se va con otro, y se va con otro, hasta que llega con algún GI, y lo digo con todo el respeto al mundo, porque me ha tocado también verlo, o con un pediatra que le da y le dice lo que quiere oír, aunque no sea cierto,
Y ahí vienen los problemas de los niños mal diagnosticados con trastorno de déficit de atención, con depresión y ansiedad, con probablemente bipolaridad, que a veces ni siquiera concuerdan con lo que dice el DSM-5, ni siquiera los lineamientos estrictos. Y lo que tenemos que hacer es enviarlos contigo, con el psicólogo, porque tú vas a hacer esa función de ver qué está pasando. Exactamente, acabas de tocar un tema crucial para las emociones. Nos hemos acostumbrado a diagnosticar, ¿no? Y subdiagnosticamos o exageramos en los diagnósticos de primera mano. Ya todo el mundo somos unos doctores o unos psicólogos, ¿no? Claro. Y entonces de repente vemos al niño en el restaurante que está más aburrido que nada porque resulta que la mamá va con dos amigas que están hablando de temas que al niño no le importan y pues el niño termina aventando el salero o viendo cómo se distrae. Y entonces todo el mundo, es que ¿tu hijo no será hiperactivo? Sí. Exacto. ¿Por qué no le das Ritalin? ¿O por qué no le das gotitas de Bach? ¿O por qué mi hijo yo le di tal y tal? Es más, aquí las traigo y te las doy. Exacto, ¿no? exacto. Y entonces todos nos volvemos como unos médicos internos que traemos. Yo creo que todos queremos ser médicos alguna vez. Sí, yo les dije que los maten los que están dentro y no son médicos, por favor. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos gestionando las emociones. Claro, por supuesto. Estamos al contrario, cohibiendo, limitando, haciendo que ese niño se sienta un niño enfermo en un mundo de adultos enfermos que tampoco sabe qué está pasando. Efectivamente. Y son emociones. Y son emociones, exactamente, que no ayudamos a canalizar. Así es. Y entonces el niño crece y es un adolescente. Wow. Y entonces en el adolescente, ¿qué ves tú ahí que te llegue a consulta? Fíjate que en los adolescentes viene esto que no se hizo en la primera infancia. Claro, por supuesto. Y que se llaman límites. Tú ponías el ejemplo, ¿no? Nuestros padres a lo mejor a nuestra edad, a nuestra corta edad, porque somos jóvenes, éramos más rígidos, ¿no? O sea, con una mirada te dominaban, te sentabas y te quedabas quietecito y decías, ya valió. Sí. Ya valió. Llegando a la casa seguro. Ya valió mi Nintendo. Exacto. Ahora los niños, voltearlos a ver, se ríen de ti. Exacto. Pero eso lo dejamos pasar desde la primera infancia. Un niño con límites, yo siempre les digo a los papás en el consultorio, un niño con límites va a ser un niño feliz. Claro, por supuesto. Porque va a saber hasta dónde puedo llegar. Y sí, por naturaleza va a tratar de transgredir o de avanzar un poco más, pero va a voltear con ese padre que le da seguridad para saber si está atrás. Y si me parto mi Mauser, el papá va a agarrar y lo va a sostener. Muchos de nuestros adolescentes no tienen eso. Desafortunadamente. Exacto. ¿No? ¿Y qué pasa? Sus emociones no las entienden. Y la adolescencia es cuando las emociones, al igual que la sexualidad, al igual que distintos factores que nos hacen elegir una profesión a los 17 cuando no sé ni qué quiero en mi vida, y entonces todas mis emociones es como un olla express. Y a veces explotan. Claro, explotan de una mala manera o de una forma negativa. Fíjate que eso es muy cierto. Yo lo veo todos los días en consulta, eso me lo permite la institución en la que trabajo gubernamental, porque hay mucha cantidad de pacientes. Ya no estamos acostumbrados a que el papá voltee y pon tú que con una mirada. Tampoco estamos acostumbrados a que el papá llegue y le dé un beso al hijo o la mamá. No le permitimos al niño pequeño que exprese sus emociones, o a veces lo cohibimos en público, ¿no? Y el adolescente creció así. Así es. Y entonces el adolescente probablemente creció reprimido, adolorido, a veces hasta con un sentimiento, no sé, de enojo. Y entonces, yo me acuerdo, y lo digo porque mi mamá así era, me regañaba, pero nunca me negó un abrazo. O sea, me regañaba y llegaba y le decía, ¿me perdonas? Y me decía, sí, me daba un abrazo, me besaba y me decía, pero el castigo es el castigo. Y yo decía, pues ya ni modo, pero ya le di su abrazo, ¿no? Ahorita creo que llegamos al extremo, efectivamente, de o no les hacemos caso a los adolescentes, no sabemos ni qué les gustan los adolescentes, o ten y no me des lata, y ni siquiera sé qué estás viendo aquí,
ni siquiera sé si los programas que estás viendo son para tu edad o les entiendes. Y llegan al adolescente y entonces cuando el papá llega con el adolescente, oye, ¿qué quieres hacer? Ay, espérame, si no lo hiciste de chiquito, ¿por qué ahorita? Y perdón, pero tienen la razón. Así es. O sea, ahí como los desmientes. Entonces, ahí, ¿tú qué nos aconsejas, Bere? O sea, tienen que ir con un psicólogo, ¿es correcto? Así es, tienen que conocerse. La mejor etapa, y yo te lo digo en mi experiencia profesional de ya casi 19 años, con los pacientes que más me gusta trabajar son con los adolescentes. Wow. Son un libro en blanco. Traen todo, absolutamente todo revuelto, ¿no? Sí, son una canasta de frutas revueltas. Pero es tan fascinante ver cómo ellos mismos van generando sus decisiones, van conociendo sus emociones, van logrando entender incluso por qué el papá actúa de tal o cual forma y trabajan el perdón. Porque al final el papá va a seguir siendo lo que es. Claro. No depende de él cambiarlo. A veces también hay que enseñar a los hijos a soltar esa responsabilidad que no les toca. Claro. Pero tiene que ver con las emociones. Porque a lo mejor yo soy una mamá típicamente mexicana, la cual, claro, si no vienes a comer, se va a quedar ahí frío, pero no te preocupes, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Bueno, si no me vienes a ver el domingo, no hay problema. Y entonces le cargamos al hijo todo un sentimiento de culpa, porque ¿cómo voy a dejar a mi pobre madrecita llorando y triste, yo divirtiéndome? Y entonces generamos en él una serie de responsabilidades que no le corresponden. Por supuesto, completamente de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa? El adolescente por naturaleza va a tratar de romper eso. Y va a confrontar, y va a gritar, y se va a enojar, y te va a poner retos. Y si tú le dijiste a las 8, él va a llegar a las 11. Y si le dijiste a las 11, él va a llegar a las 2 de la mañana. Y si le dijiste no tomes, va a llegar perfectamente borracho. Porque está tratando de llamar tu atención. Sí, exactamente. Está tratando de decir, aquí estoy. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho de un sacerdote que yo tuve la dicha de conocer en la prepa, un gran amigo, y me dijo precisamente eso. El adolescente a veces está para llamar la atención del papá, que no le hace caso. Porque el adolescente está, como tú bien dices, inmerso en una maraña de cuestiones que ni siquiera sabes para dónde girar. Y todos lo hemos pasado, o sea, esa es la realidad. Pero ¿quién mejor que conocer y que aquí en tu programa de A Tu Salud sepas que hay profesionales como tú que pueden ayudarlos a ellos y por lo tanto a que su vida lleve un objetivo real y saludable, ¿no? Que eso es sumamente importante. Así es. Y esa es otra parte importante de la terapia. Yo siempre les digo mucho a los papás con adolescentes y en general se da, Enrique, porque cuando alguien entra a un proceso de terapia, no solamente cambia a esa persona que está en terapia. Evidentemente él empieza a hacer una reestructura de sus emociones, de sus pensamientos y de sus acciones, claro, ¿no? Que son las tres cosas que trabajamos en el consultorio. Acciones, conductas y pensamientos, ¿no? Emociones, acciones y pensamientos. ¿Qué pasa cuando esto va cambiando? Pues obviamente el sistema, que es la familia, o que es el vínculo con los amigos, va a cambiar. Claro. Porque yo ya no soy el mismo. Por supuesto. Porque yo ya analizo las cosas de una forma distinta. Pero es en el momento en que la gran mayoría de los pacientes abandonan la terapia. Efectivamente, porque creo yo que a eso se le llama conciencia y responsabilidad. Hay un meme muy bueno, no sé si lo hayan visto, que dicen: ay, me dijeron que fuera feliz y empecé a tomar decisiones. Así es. Y eso es muy cierto, fíjate. Porque habrá decisiones que tomes que te vayan a ayudar en algo o que te tengas que tropezar, pero aprendiste y vas adelante. Y de ahí, si el adolescente está mal, crece un semiadulto. Yo siempre los catalogo así porque ni siquiera podemos decir que es un adulto porque no trae bases realmente importantes. Crece un semiadulto que de repente ya engendró 2, 3 hijos y de repente vemos niños tratando de educar niños, peleándose con otros niños que quieren ser adultos, ¿no?
No sé si me expliqué, espero no haberlos perdido, ¿verdad? Aquí ya se debe haber reído mi hermano, mi hermana, mi esposa que me está viendo, etc. Y qué bueno, porque eso el chiste es que no sea tan aburrido esto, pero que entendamos que de repente llega el adulto con un chorro de cosas cargando aquí. ¡Ay, eres mi novia! ¡Qué padre! Ten, ahí te van y resuélvemelas. Y viceversa. Y entonces, pues ya valió. Así es. Pero lo peor, Enrique, no solamente es que tú hagas a tu pareja o al otro depositario de tus emociones, sino que como ni conoces tus emociones, a veces reaccionas. Exacto. ¿Y por qué caramba no me entendiste? Porque Exactamente. te aventé el florero, pero nada más, un ratito, no te enojes. Ay, te dije palabrotas, pero no seas sensible, entiéndeme. O sea, sí te pegué, te violenté, pero es por amor, ¿no? Es esto que escuchas. Y acabas de mencionar algo, los niños criando niños desafortunadamente cada vez, tú lo sabes mejor que yo en esta área de la sexualidad, esta mala información, este haber pasado de la libertad al libertinaje, nos está complicando las cosas. No puede ser que haya niñas de 13, 14 años, y me estoy yendo a veces alta, teniendo bebés, y de pronto ves que, Dios mío, siguen siendo unas niñas que desean seguir su vida como todo un adolescente, pero que ya no lo pueden hacer. Y esa frustración, ese mal manejo de sus emociones, ¿a quién se lo van a pasar? Al niño o a la niña, ¿no? Exactamente. Y entonces creamos generaciones que no van a tener una base emocional sólida. Exacto. Es por eso que es tan importante ir al psicólogo. O sea, hay que quitar ese estigma de que no estoy loco. No, pues precisamente porque no estás loco hay que ir con el psicólogo. Precisamente porque no estás enfermo hay que ir con el médico. Precisamente porque no se te han caído los dientes hay que ir con el odontólogo. Precisamente porque no te has enfermado hay que ir con la enfermera que te revise y te haga todo tu medicina preventiva, etc. Eso es lo que hay que cambiar y lo que queremos hacer aquí en A Tu Salud con estos programas. Hacerle del conocimiento de toda mi audiencia, a la cual agradezco, que esto lo reproduzca con su familia y que entienda que nunca hay mal tiempo para empezar a arreglar las cosas. Eso es importantísimo. O sea, doctor, yo tengo 35 años, 40 años, 50 años y estoy viendo que mi familia se está yendo al carajo, mis hijos no los entiendo. ¿Qué hago? Empieza por ti, conociéndote a ti. ¿Con quién? Con un psicólogo, ¿es correcto? Así es, así es. Y esa es la base. No tienes por qué ir, desafortunadamente mucho de la consulta que recibimos los psicólogos viene referida o del médico especialista que ya detectó alguna situación, o del psiquiatra. Claro. Cuando generalmente debería de ser al revés. Es decir, llegar primero con el psicólogo, donde a lo mejor habrá algunas situaciones de patología muy específicas que sí requieran tratamiento, sí requieran una ayuda psiquiátrica como tal, más el apego a la psicoterapia. Por supuesto. Y entonces uno como psicólogo tiene la obligación ética de mandar con el especialista que requiere ese paciente. Efectivamente, porque ustedes van a generar en nosotros herramientas psicológicas que nos van a permitir vivir el día a día. Así es. Y a veces al psicólogo, en vez de vernos como eso, y tú lo acabas de describir perfectamente, porque yo siempre he dicho, los psicólogos somos una herramienta. Claro, por supuesto. No somos el que tiene la verdad. Incluso mis pacientes de pronto se quedan sacados de onda porque el speech del final de la primera sesión es, a ver, no todo lo que yo digo aquí es ley. Tú estás para decirme, no estoy de acuerdo, creo que es esto, y entonces estarás generando tus propias decisiones y tus propios pensamientos. Yo solamente soy una herramienta, un martillo, una pala, lo que tú quieras para ayudarte. Y ahí voy a estar. Claro. Voy a ser como ese papá de contención, ese papá positivo que te va a ayudar a darte cuenta. Claro. Pero por eso las emociones son fundamental aprender a manejarlas. Claro, por supuesto. Sobre todo aprender a conocerlas. Exactamente. Voy a hacer una pequeña pausa para meterme en las redes sociales aquí. Vamos a darle nuevamente aquí al Facebook. Vamos a ver. Aquí estamos. A ver.
David Roa, gracias por vernos, amigo, qué gusto que nos estés viendo. Pau Ortega, amigaza, saludos a Nacho, por favorzote. Julia Mendoza, amor mío, gracias por vernos. Lía, hija mía. Grace Ayala, muchas gracias por vernos. Jesús Antonio Telles, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por sus comentarios, te mandan felicitaciones. Gracias. Efectivamente, fíjate que yo trabajo desde que inicié mi formación en medicina con la idea de que mientras menos chochos demos, para entenderte a ti mejor. Y cuando hice la maestría en gerontología, en la ciencia del envejecimiento es lo que te dicen, O sea, a ver, si vas a envejecer bien, no solo te tienes que cuidar esto, que funcione bien la máquina, que respires bien, no. Esto de acá arriba, que esto se conecte con esto, tiene que funcionar bien porque si no, vas a llegar a un envejecimiento malo. Entonces, fíjate, iniciamos con los niños chiquitos que luego no los dejamos decir qué sienten. Llegamos al adolescente que le decimos, ay, no tienes nada, ya pasamos por esto, ay, pasa lo mismo. Qué bonito se ve el borracho el adolescente rico y qué mal se ve el pobre, ¿no? O sea, en esos estigmas tan ridículos que tenemos en este país. El adulto es, yo trabajo porque tengo que trabajar todo el tiempo, pero no le presto atención a mi familia, lo cual también es un error, porque tal vez a mí no me prestaron atención, no quise, etc. O, bueno, es que como no sé, pues ya estoy viejo, ya no me puedo atender, y entonces llegamos al adulto viejo, enojón, gruñón, que ya cállense porque no me dejan dormir, a ver, ese niño está llorando. Churro, donde Dios te tenga en tu gloria, pero esto lo digo porque en serio mi abuelito era así, y créeme que a mi abuelito lo amé, como tienes una idea, pero en serio yo no entendía por qué se enojaba si nosotros jugábamos, por qué se enojaba si nosotros no jugábamos, por qué se enojaba si le pedíamos algo a mi mamá, por qué se enojaba si no se lo pedíamos, o sea, en serio, decía, ¿qué onda? Pues ya ahorita que ya entiendo esto, digo, pues es que nunca se trató, era el típico macho mexicano que ni siquiera se entendía él. Exacto. Y que además, en esto que decimos, hemos dejado que esa patología que pudimos haber frenado, a lo mejor como adulto, y decir, bueno, no estoy bien, tengo que ir a buscar esta opción donde me ayuden a entenderme, la dejamos pasar. Claro. Llegamos a la vejez, a la adultez, ya en la senectud, ¿y qué pasa? Evidentemente ya hay una patología, claro, porque por la supuesto. depresión no empezó ayer. No, para nada. La depresión seguramente empezó, ¿qué te gusta? Los 25, cuando empezó el estrés de tener que mantener una casa, de criar hijos, de aguantar una esposa, de no aguantar una esposa, de una serie de cosas, pero que fuimos normalizando. De pérdidas, amigo, también, que no los atendemos. Pérdidas, no solo de personas, sino pérdidas de, ya tuve que vender el carro por X, ya me despidieron de tal lugar, ahora tengo que buscar esto, X o Y razón. Exacto. Y también qué importante, el duelo lo generalizamos o lo llevamos a la muerte. Efectivamente. Y mucha gente llega al consultorio y extrae un duelo que después se vuelven en los famosos duelos complicados y duelos patológicos que ya necesitan un medicamento. Pero si atendemos el duelo desde antes, y no solamente el duelo es muerte, el duelo es pérdida. Claro. Esas pérdidas de apegos que nosotros tenemos. Por supuesto. ¿No? Y me voy a un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando el niño de 3 años olvida su muñeca favorita, su peluche con el que estaba haciendo el cambio de la edad, ¿no? La seguridad. La seguridad que le daba ese muñeco y lo pierde en el restaurante, en el parque. Hay una pérdida para ese niño y el niño está sufriendo un dolor. Claro. Y generalmente se le dice, ya, deja de llorar, no te preocupes, te compro otro. Y el niño con cara de, a ver, ¿qué no entiendes que fulanito era fulanito? Me puedes traer un igual, pero no va a tener su esencia. Exactamente. Y se queda con duelos. Y se van generando tristezas. Claro. Que se van complicando. Y si no las atendemos, pues probablemente en la infancia haya otras tristezas, en la adolescencia hasta llegar a la vejez. Y algo muy importante, y vuelvo a lo mismo, ojalá en serio los mexicanos pusiéramos el ingenio que tenemos en cosas realmente productivas. Hay un meme que dice, bueno, no sé si sea meme o refrán, la verdad no sé cómo catalogarlo, pero dice, sé el adulto que te hubiera gustado que fueran contigo el niño. Y es cierto, oye, yo no entiendo por qué llegamos a la edad de los 30 con hijos. Ay, ya espérate, no me des lata, ¿no?
a ver, ¿qué se te olvidó que tú naciste igual o más babotas que el que tienes enfrente? Digo, y digo más babotas porque no había tantas cosas como ahorita. A mí me decían, oye, ¿por qué la rana masca verde? O yo qué sé, ¿no? Y yo decía, no, pues no sé. Ahorita niños de, ahorita papá, ahorita te digo. Es por esto. Y tú así, no manches, cara, ¿qué onda? O sea, ya no me puedes decir al coco porque ahorita niño, el coco no existe, papá. Según Google, dice que, y entonces dices, no manches, ¿qué onda? ¿Sí o no? Sí. Entonces, es sumamente importante porque ya vimos que también otro punto importante que quiero aclarar antes de que se me olvide es que esta situación de no tratar las emociones genera codependencia. Y tenemos a las abuelitas que llega el señor a consulta conmigo y señora, ¿qué viene? Y voltea y le dice, ¿a qué vengo, vieja? ¿Qué medicamento me tomo? ¿Qué no te trajiste los estudios, vieja? Te dije que los cargaras. ¿Qué no estás viendo? Y ahí está la mujer, sí, perdón, sí, doctor, perdón, ay, palota, se lo traigo, perdón, doctor, sí. O sea, ¿qué onda? ¿Son hombres o son niños? ¿Pero qué crees? La codependencia no solamente es de pareja. No, es... La codependencia madre-hijo, la codependencia padre-hijo, la codependencia que puedes hacer hacia un aparato tecnológico hoy en día. Claro. Es decir, es un exceso de necesidad de sentir seguridad y cuidado por algo. Exacto. Y esa codependencia ha trastocado tantas vidas, porque además de todo, aunque... Y aquí voy a hablar un poco de la violencia. Aunque me violentes, aunque me agredas, aunque sea algo que no me gusta, no te puedo dejar porque eres lo único que tengo. Y que en estas 5 emociones se puede estar reflejando que tu yo interno no está bien. Por supuesto que no está bien. O sea, es completamente de acuerdo. Y es un hecho que no está bien. Exacto. Y estas emociones se subdividen después en otras tantas, ¿no? En muchas que vamos sintiendo a lo largo de la vida. Sin embargo, el conocerlas, el tener una base sólida de este conocimiento, nos va a permitir gestionarlas. ¿Qué es la gestión? Es el manejo de ellas. Exacto. Se entiende la inteligencia emocional, la famosa inteligencia emocional, exacto, que tanto se ha comercializado. No piensen en esa inteligencia emocional, sino en ese manejo de las emociones. Efectivamente. Puedo enojarme, puedo entristecerme, puedo sentirme feliz, pero todo tiene un porqué y un límite. Aprendamos a cómo vivir con ello. Producer ya me está diciendo que nos quedan 3 minutos. Se nos fue como agua el tiempo. Y si se fijan, es un tema sumamente importante y largo. Te voy a pedir que nos vuelvas a acompañar, por favor. Vamos a después hablar de gestiones, de todo lo demás, etcétera. Porque si se fijan, es un tema bastante apasionante, Bene. Vuelvo a dar tus datos. Ella está en Avenida Universidad Oriente, número 154, local 25, Plaza La Cruz Centro. Teléfono 212-7245 y celular 4421-1963-11. Le agradezco mucho al producer y por último, para que no se me vaya, seguimos buscando aquí en ZBR TV Online, en tu programa A Tu Salud, patrocinadores. Así nomás bajita la mano, en menos de 24 horas llegamos a 2,000 personas en este programa. Gracias a todos ustedes los que nos ven y nos comparten. Así que si alguien está interesado en que aparezcan aquí cintillas o sus marcas, etcétera, por favor comuníquense aquí a ZBR TV Online o con un servidor al 4423-697-866. Bere, mil gracias, ha sido un placer. Producer, muchas gracias por tu espacio. Nos vemos el próximo miércoles, vamos a hablar sobre temas de dermatología. Vamos a tener una excelente doctora en dermatología, no se lo pueden perder y nos vemos hasta el próximo miércoles.